Bienvenido a la siguiente clase de química, quien habla Mr. Alexander Colín. Hoy vamos a ver ecuaciones químicas y la ley de la conservación de la masa, las ecuaciones químicas. Para ello nos vamos a plantear el siguiente objetivo: explicar cómo se interpreta o lee una ecuación química comprobando la ley de la conservación de la masa. En primera instancia veremos qué es una ecuación química para poder comprender el objetivo que vamos a tener hoy. Una ecuación química es la descripción simbólica de una reacción química. Una reacción química es un proceso de transformación en el que los materiales pueden cambiar de estructura molecular, de estado de agregación, puede cambiar de sólido a líquido, líquido, gas, gas, sólido, cualquiera de estos, y por supuesto cambiarán sus propiedades. ¿Ok? Por lo tanto, muestra las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, y las sustancias que se originan, que serán llamadas productos. Entonces, para entender una ecuación química es necesario que podamos comprender qué es una reacción química. Entonces, esa es la definición de una reacción química, un proceso de transformación de las sustancias desde su estructura molecular. Puede pasar por cambios de estado de agregación y por supuesto cambiará sus propiedades. Tendremos entonces en una ecuación química entonces elementos que serán llamados reactivos, como estoy aquí señalando en amarillito, y tendremos los llamados productos. En química de primer año vimos lo que era una reacción química, por eso estoy repasando el concepto meramente aquí. De todas formas, si usted tiene dudas puede repasar, ¿ok? Puede repasar y es conveniente. Bien, del lado de los reactivos será el lado izquierdo de la ecuación y el lado de los productos será el lado derecho. Ahorita lo vamos a ver. Una ecuación química ayuda a visualizar más fácilmente los reactivos y los productos en un proceso de transformación de elementos o sustancias. Además, se pueden ubicar los símbolos químicos de cada uno de los elementos o compuestos que estén dentro de la ecuación para poder balancearlos con mayor facilidad. Luego veremos qué es eso. Este es un ejemplo de una ecuación química. Aquí reaccionan dos compuestos. No nos interesan los nombres, pero los voy a dar simplemente. Este primer compuesto que estoy resaltando aquí en amarillo está compuesto de carbono y de hidrógeno. Se llama metano. El metano es un hidrocarburo, el hidrocarburo más sencillo de todo lo que existe. El metano, al igual que todos los hidrocarburos, cuando reaccionan con oxígeno, se transforman mediante un proceso de combustión-oxidación, generando dióxido de carbono o produciendo dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Y fíjense los términos que usé para describir esta ecuación aquí intuitivamente. El metano reacciona, se combina, ¿ok? Interactúa con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Los elementos que reaccionan son los reactivos. Los elementos que aparecen son los productos, están del lado derecho. Una ecuación química es casi que una igualdad matemática, solo que se sustituye la igualdad que estoy dibujando acá por una flecha para indicar qué es lo que se está produciendo y en qué sentido está ocurriendo la reacción. Ocurre en el sentido en el que el metano y el oxígeno se combinan para producir dióxido y agua. Hay reacciones que pueden ocurrir también en forma contraria. Es un tipo de reacción que se llama reversible, no la vamos a estudiar ahorita. Bien, entonces identificamos los reactivos, identificamos los productos. ¿Qué decimos? ¿Qué requisitos debe cumplir una ecuación química? Vamos a ver algunos de los más importantes. Bueno, primero, los coeficientes. Los coeficientes indican la cantidad, dice aquí, los coeficientes indican la cantidad de cada elemento o compuesto presente y pueden modificarse para balancear la ecuación. Se asume que los coeficientes que se omiten son iguales a 1. ¿A qué nos estamos refiriendo con coeficientes? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de coeficientes? Pues estamos hablando de básicamente el numerito que está en la parte de atrás del símbolo del elemento. Aquí que está señalado, y yo lo vuelvo a señalar, aquí y aquí que está señalado, yo lo vuelvo a señalar. Los que no tienen numerito, como el caso del metano y del dióxido de carbono,
es porque aquí tienen un 1. Aquí tienen un 1 y eso ya se tiene que sobreentender. Aquí hay un 1, eso no se les olvide más. Pero habrán otros que ya tienen los numeritos. 2, 2, como vemos aquí. Nosotros más adelante vamos a aprender a colocar esos números. ¿Cómo colocamos esos números? Y eso es lo que se llama ajustar una ecuación. ¿Por qué se llama ajustar? Porque esos números nos van a nosotros a decir que el mismo número de átomos que hay a la izquierda tiene que ser el mismo número de átomos de elementos que hay a la derecha. Átomos de elementos no compuestos, porque los compuestos se van a transformar. Lo que está a la izquierda no será lo mismo que está a la derecha. Pero si yo cuento los átomos de carbono que están a la izquierda, tienen que ser los mismos átomos de carbono que están a la derecha. Si esta sustancia tiene un solo átomo de carbono, porque aquí también hay un 1, porque no hay nada, si ahí no hay nada es porque ahí hay un 1, igual que aquí al lado del dióxido de carbono también habrá un 1, y aquí delante del oxígeno también habrá un 1. Entonces 1 de coeficiente multiplicado por 1 que está aquí es porque es un átomo de carbono. Del lado derecho el carbono también aparece una única vez. Bien, el hidrógeno, aquí hay 4 átomos de hidrógeno, multiplicados por el coeficiente sigue siendo 4, 4 por 1, 4. Me vengo para acá, para el agua, y aquí aparece un 2, que multiplicado con el 2 del hidrógeno es 4, o sea que hay 4 átomos de hidrógeno a la derecha. Y el oxígeno también, 2, aquí del lado de los reactivos, 2 por 2, 4, del lado de los productos hay 2 en el dióxido y 2 por 1, 2, 2 más 2, 4. Entonces hay 4 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. En una ecuación química, el número de átomos tiene que ser exactamente el mismo. Los subíndices indican el número de átomos que de cada elemento presente en el compuesto o elemento y no pueden modificarse al balancear la ecuación. Cuando uno hace ese balance, eso no se puede modificar, ya lo veremos luego. ¿Cómo se interpreta una ecuación química? La forma más fácil de interpretarla es la siguiente. Bueno, en cuanto a palabras, ya dijimos que podemos hablar de combinar, reaccionar. Metano se combina con oxígeno, reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Pero eso significa lo siguiente, que como aquí hay un 1 y aquí también hay un 1, significa que una molécula de esta sustancia, llámese como se llame, reacciona con 2 moléculas de oxígeno molecular y produce una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. También podemos hablar en términos de mol. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Ojo, la suma de los moles que hay a la izquierda y la suma de los moles que hay a la derecha no tienen por qué ser igual. Es más, la mayoría de las veces es diferente. Los moles no tienen por qué ser igual, pero lo que sí tiene que ser igual es otra cosa que vamos a ver al rato. ¿Qué requisito debe cumplir una ecuación química? Bueno, deben aparecer el mismo número y tipo de átomos a ambos lados, ya vimos, y debe cumplir con la ley de la conservación de la materia o de la masa, que es a lo que me referí ahorita con el término de que en la diapositiva anterior los moles no tienen que dar iguales a ambos lados, pero lo que sí tiene que dar igual es la masa sí. ¿Qué dice este principio? ¿En qué consiste la ley de la conservación de la masa? La masa no puede crearse ni destruirse, esto no va aquí, ni destruirse, es constante en el universo. Por lo tanto, en una reacción química, la masa en gramos o en cualquier unidad de masa, más no de mol, debe permanecer invariable, no puede cambiar del lado de los reactivos y del lado de los productos. Es decir, yo puedo tener en esta imagen aquí 20 gramos de la sustancia A reaccionando con 15 gramos de la sustancia B2. En total aquí yo tengo 35 gramos en masa de lo que tenga, de lo que sea, de A, de B, de lo que sea. Si se produce AB2, tienen que producirse 35 gramos también. Tengo que tener 35 gramos del lado izquierdo y 35 gramos del lado derecho. La flecha aquí sí se cumple la igualdad. En masa, en gramos,
sí tiene que ser igual. En mol no, pero en gramos sí. ¿Ok? Los gramos que hay a la izquierda tienen que ser los gramos que hay a la derecha. No puede ser en moles, sino en gramos. Entonces, es importantísimo que presten atención a esta importante ley de la química y de la física. La materia se conserva, la materia es constante en el universo. En masa, lo que esté del lado de los reactivos tiene que ser igual a lo que está del lado de los productos. Observen, en esta interpretación yo les hago un resumen. La reacción de producción de agua, dos átomos, dos moléculas de hidrógeno, reacciona con una molécula de oxígeno y produce dos moléculas de agua. Dos moléculas, una molécula, dos moléculas, como lo vemos acá. ¿Ok? También podemos decir 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, 2 moles de agua. En masa, ¿de dónde salieron estas masas? Vamos a ver un video para que ustedes hagan como ejercicio esto que está acá en esta lámina. Presten atención. Vamos a comprobar la ley de la conservación de la masa en la reacción de síntesis del amoníaco. Aquí tenemos nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. 1 mol de nitrógeno reaccionando con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es observar el video para que veamos cómo comprobamos, de qué manera, metodología, comprobamos la ley de la conservación de la masa. Presten atención. Bien, a continuación vamos a comprobar la ley de conservación de la masa en esta reacción química de síntesis del amoníaco. Entonces, primero pues interpretemos qué nos dice esta ecuación. En primera instancia, lo más elemental en estequiometría es leerla en términos de moles. Es decir, 1 mol de nitrógeno molecular, nitrógeno N2, reacciona o se combina con 3 moles de hidrógeno molecular para producir 2 moles de amoníaco o trihidruro de nitrógeno, como lo tenemos aquí planteado en esta ecuación química. Bien, entonces comprobar la ley de conservación de la masa en esta relación lo tenemos que hacer es en gramos, nunca en moles. Nunca en moles porque no va a dar. Si yo sumo los moles tengo 1 más 3, 4 moles igual a 2, imposible. De hecho no es en moles porque mol es una cantidad definida por el sistema internacional para medir cantidad de otra manera. Lo tenemos que hacer en gramos. Y para poder hacer en gramos necesitamos llevar estos moles a masa y por lo tanto se van a necesitar las masas moleculares de los componentes que intervienen en esta reacción química. Entonces, a manera de repaso, una vez más y rápidamente, determinemos las masas molares de los componentes que intervienen. En este caso del nitrógeno molecular. Sacamos de la tabla periódica o obtenemos de la tabla periódica las masas atómicas. Únicamente hay nitrógeno e hidrógeno. Ambas masas atómicas son 14 y 1 respectivamente, unidades de masa atómica. Por lo tanto, al nosotros obtener estos valores de masa atómica podemos buscar las masas moleculares de los componentes. Si se trata del nitrógeno molecular N2, pues sencillamente tendré que multiplicar el número de átomos de nitrógeno 2 por la masa atómica de él, que en este caso es 14. 2 por 14, 28. ¿28 qué? Gramos sobre mol, unidad de masa molar, gramos sobre mol. Masa molecular del hidrógeno molecular, porque hidrógeno 2 que está en el aire, 2 átomos de hidrógeno multiplicados por su masa molar, que es 1 en la tabla periódica, dará pues 2 gramos sobre mol. 1 mol de hidrógeno molecular tiene una masa de 2 gramos. 1 mol de nitrógeno molecular tiene una masa de 28 gramos. Y en el caso del amoníaco, pues tenemos que hay un átomo de amoníaco en la fórmula del amoníaco, lo multiplicamos por la masa molar del amoníaco, que es 14, más 3 átomos de hidrógeno por su masa atómica, que es 1 en la tabla periódica. Entonces esto es 14 más 3, 17 gramos sobre mol. Esta es la masa molar del amoníaco. 1 mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos. Calculadas estas masas, sabiendo que ya conocemos sus valores, entonces ahora vamos a hacer la comprobación de la ley de la conservación de la masa. Entonces para ello tenemos que transformar el número de moles que intervienen.
Si el nitrógeno no tiene un coeficiente visible es porque tiene un 1, por lo tanto entonces estamos hablando de un mol de nitrógeno. Vamos a llevar la masa con la masa molar. ¿Cuál es el factor de conversión? Pues ya yo sé que la masa molar del nitrógeno molecular que la acabo de calcular es 28, entonces yo sé, puedo escribir un mol de nitrógeno molecular tiene una masa de 28 gramos. Porque acabo de buscar su masa molecular. Puedo escribirla aquí nuevamente, no hay ningún problema. Aquí lo voy a resaltar. 28. Bien, entonces, rápidamente a manera de recordatorio, masa molar del nitrógeno molecular, que las calculamos ahorita, pues 28. Voy a colocar solo los valores. Masa molar del hidrógeno molecular 2 y la masa molar del amoníaco NH3 17, todas en unidades de gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Recuerden que esa es la unidad de la masa molecular. Entonces, colocando esto de esta forma, gramos sobre mol, seguimos planteando el factor de conversión. Del lado de los reactivos, entonces 3 moles de hidrógeno. Recuerden que el coeficiente, el número que está detrás del símbolo, se lee como mol. Y convertimos un mol de hidrógeno molecular, tiene una masa de 2 gramos de hidrógeno molecular, eso dice su masa molar. Y del lado de los productos, que solamente hay amoníaco, coloco que esta reacción me produce 2 moles de amoníaco. 2 moles de amoníaco en masa será ¿cuánto? Un mol de amoníaco tiene una masa de ¿cuánto? Es una masa equivalente a su masa molecular, que la acabamos de calcular. 17 gramos sobre mol. Al colocar estos factores de conversión, la intención es que, por supuesto, las unidades de mol se van a cancelar y van a quedar los gramos simplemente. Gramos. Mol de amoníaco también se va a cancelar. Entonces me van a quedar los gramos. Puedo borrar estos números, ya aquí no me hacen falta. Y multiplicamos y dividimos por quien tengamos que multiplicar y dividir. El primer factor es sencillo, 1 por 28 dividido para 1, obviamente 28. Pues. 28 gramos de nitrógeno molecular. Más 3 por 2 dividido para 1, 6. Aquí colocamos 28 gramos de nitrógeno molecular más 6 gramos de hidrógeno, pues van a producir en esta reacción química es igual a 2 por 17 es 34 gramos de amoníaco. Ahora tenemos todo en gramos y podemos sumar, porque manzanas con manzanas, peras con peras, pues nos sumamos aquí, pero en masa, que es lo importante, porque estamos buscando la ley de la conservación. 28 más 6, 34 gramos. Y del lado de los reactivos tengo 34 gramos, entonces 34 gramos del lado de los productos. ¿Quiénes son? Perdón, del lado de los reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? El nitrógeno y el hidrógeno. 34 gramos en total producen 34 gramos de producto que es amoníaco. Se conserva la masa. Antes y después la masa se conserva. Muy bien. Allí acabamos de ver claramente qué es lo que debemos hacer para comprobar la ley de conservación de la masa en cualquier reacción química. Una vez más, protagonizan las masas moleculares de los compuestos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Calcular las masas en gramos del lado de los reactivos y las masas en gramos del lado de los productos, hayan los compuestos que hayan, sea la reacción química que sea, tenga los coeficientes que tenga. Y nos tienen que dar la misma masa del lado izquierdo que la misma masa del lado derecho. Eso es lo que debemos comprobar. Listo. Que haya sido de provecho la clase.